Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, una sociedad enferma con enfermos se cría desde las mismas instituciones públicas, algunas corruptas, cómplices de la dejadez familiar. Comillas, como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita asignar a un vector los datos de otro vector en forma invertida. Es decir, llenar un vector con otro, pero llenarlo en forma inversa, según los datos del otro vector. Entonces se plantea la solución. Vemos que se declaran los vectores 1 y 2, los llenamos con datos aleatorios, también se pueden hacer de manera manual. Recuerde que MATLAB maneja el concepto de lista ordenada, no de array en sí. Una vez entonces estos vectores son inicializados, imprimimos un mensaje que vamos a imprimir el vector 1. Disp es una función que permite mostrar información por pantalla. Entonces, con solo escribir el nombre del array, MATLAB automáticamente imprime todos los datos de esta lista. También se podría usar un ciclo for. Luego imprimimos el vector 2, también usamos entonces la función disp para mostrar todo el vector o usar un ciclo for. Ahora vamos a asignar al vector entonces 1 los datos del vector 2, pero recuerde de manera inversa. Entonces para eso hacemos un recorrido usando un ciclo for desde 0 hasta n. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, entre este ciclo vamos a usar una variable auxiliar. Aquí no era necesario porque no vamos a hacer un intercambio de datos. Esto se hace simplemente para recordar que para intercambiar datos usted debe usar variables temporales auxiliares. Una variable que reciba un dato que se va a almacenar en otra posición de memoria. Aquí simplemente era asignar al vector 1 en la posición x el dato del vector 2 en la posición n-x-1. Con esta operación aritmética n-x-1 traemos los últimos datos del vector 2 hasta el primero, ¿sí? Según varíe la x, que es la variable del ciclo for, n es el último dato del vector. Y así entonces llenamos el vector 1 desde las primeras hasta las últimas posiciones con los datos del vector 2 desde las últimas hasta las primeras posiciones. Y por último imprimimos nuevamente el vector 1, ya entonces con los datos del vector 2 en forma inversa. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita asignar a un vector los datos de un segundo vector en forma inversa. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos